Este niño pronto, temprano, tarde o temprano va a ir, va a jugar, de pronto se cae, se raspa, viene llorando y esta mamá no es como que, ay, pero si no te pasó nada, ay, pero si fue un rasponcito, ay, que ya vámonos porque este lugar es peligroso. No, más bien al contrario le describe, Juanito, vi que te caíste y por tu cara de dolor, ay, veo que te está doliendo muchísimo, pero ven, vamos a ver, yo te reviso, ya cuando te sientas bien, puedes continuar si quieres seguir jugando o si ya te quieres ir, nos vamos, ¿sí? Como es darle esta libertad a este niño y esta contención emocional. Entonces, este niño, cada vez que necesite ayuda, va a buscar apoyo y también va a aprender a explorar con confianza. Entonces, este niño va a tener o va a desarrollar un apego seguro, donde sabe que el mundo es seguro, que está en confianza. Hay voces que sanan, guían, transforman, pero muchas veces se quedan en silencio por miedo o por no saber por dónde empezar. Este espacio nace para acompañar a terapeutas, coach y guías espirituales, profesionales del bienestar y emprendedores del alma a vencer ese temor de compartir su mensaje. Aquí encontrarás un canal abierto, humano y amoroso, donde cada palabra puede tocar corazones y cada experiencia puede inspirar. Bienvenidos y bienvenidas. Este también puede ser tu momento. Bienvenidos a Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hoy un gran episodio de La peor mamá del mundo, conducido por una invitada muy especial que nos acompaña desde Guanajuato, México, y se trata de Julieta Ramírez Tierra Blanca. Ella es mentora en crianza consciente y sanación del ser. En el Instagram la pueden conseguir como @mama.vital.oficial. Por aquí les saluda Iván Dávila Jr. El tema del día: tipos de apego. El secreto invisible que moldea a tus hijos y tus relaciones. Julieta, nos complace tenerte nuevamente en la mesa y junto con tu saludo, ¿qué te parece si das la introducción acerca del contenido que traes preparado para el día de hoy y el objetivo también? Bienvenida, Julieta. Hola Iván, muchas gracias. Buenos días y bendecido día para todos los que nos escuchan. Y claro que sí, hoy vamos a hablar de algo que parece invisible, pero que dirige nuestras relaciones y es nuestro sistema de apego. Ese vínculo emocional que aprendimos en la infancia y que desafortunadamente no se desarrolló de la mejor manera, sino que adquirió patrones que definen cómo criamos a nuestros hijos y no solamente eso, sino que también define cómo elegimos a nuestra pareja, cómo ponemos límites y hasta cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entenderlo puede ser incómodo, pero también es el primer gran paso para transformar la forma en que vivimos y cómo nos acompañamos y acompañamos. Entonces, Iván, pues vamos a continuar con este bello espacio y muchísimas gracias también por esta apertura. Julieta, ¿qué es realmente el apego y por qué es tan importante entenderlo en la crianza? El apego es el vínculo emocional profundo que se va a establecer entre un niño y sus cuidadores principales. Entendámoslo o veámoslo como si fuera el software con el que el niño aprende y va a determinar si el mundo es seguro o es amenazante. Vamos a poner un ejemplo. Si un bebé llora constantemente y su mamá o su papá responden de manera consistente, estamos entendiendo que el 90% de las veces, si no es que el 99% responde, entonces este niño va a aprender o va a interiorizar a que soy importante y mis necesidades se atienden. Esto genera confianza básica. Pero si en cambio este niño pues crece en una familia en donde todavía está muy normalizado eso de que si lo dejas llorar se fortalecen sus pulmones, que te va a respetar, que no te van a tomar la medida, como todas estas historias o mitos. Y entonces este niño es ignorado y más grande es castigado por llorar, va a aprender que algo así como no debo mostrar lo que siento o no vale la pena pedir ayuda o de pronto soy demasiado o el mundo es amenazante y es peligroso porque yo nunca me he sentido en confianza ni me he sentido sostenido. Entonces ese aprendizaje temprano se convierte en la base de cómo se relacionará en la vida adulta, con amigos, con la pareja o incluso con sus propios hijos.
Y no es algo que quede de manera consciente y que este niño va a recordar y en su etapa adulta va a decir, ay, no, yo me acuerdo que de niño o de bebé me ignoraban cada vez que lloraba. No, es algo que queda registrado en el inconsciente, que se expresa muchas veces a través del cuerpo y de ahí su influencia en etapas posteriores. ¿Te identificas o has tenido alguna experiencia? Cuéntanos en los comentarios, queremos conocerte y aprender juntos. Se habla mucho de que con solo dar amor es suficiente. ¿Eso garantiza un apego seguro o es un mito? Desafortunadamente no, el amor no es suficiente. Amar a un hijo sí es fundamental, pero no es suficiente porque yo puedo amar mucho a mi hijo y puedo golpearle, o puedo amarlo tanto y decir esta frase mal posicionada dentro de la maternidad en el que yo puedo decir por mi hijo puedo dar hasta la vida, pero yo puedo amarlo tanto y abusar de él emocionalmente. Entonces, el apego seguro no se construye solo con amor, se construye con respuestas sensibles y coherentes. Por ejemplo, y llevámoslo a la práctica para que quede una mayor comprensión. Esta mamá que ama muchísimo a su hijo, pero este hijo a veces tiende a pedir las cosas de un modo muy temperamental, por así decirlo, porque es que los niños van aprendiendo a gestionar sus emociones conforme lo ven en el adulto. Entonces, este niño hace berrinche y esta mamá, que lo ama tantísimo, lo calla con gritos, lo calla con castigos, con amenazas. El mensaje que va a recibir este niño es, mis emociones no son seguras, o soy demasiado para mi mamá, o mi llanto es demasiado molesto y equivocado que me aleja del amor de mamá. Eso va a ir generando un apego inseguro. La clave es combinar amor con presencia y validación. Nunca es evitar el conflicto, es más bien saber acompañarlo. ¿Cómo puedo saber si mi hijo, mi hija, tiene un apego seguro, ansioso o evitativo? ¿Qué señales hay en el día a día, Julieta? Bueno, primero, para el apego seguro. Este apego seguro se da cuando este niño, cada vez que llora, mamá le responde. Es decir, no sé, Juanito tiene a su mamá. Juanito, desde que es bebé, cada vez que llora, su mamá va y le atiende, le escucha, lo sostiene. Se ha salido de ese molde social en el que se nos dice que cada 3 horas se tiene que amamantar. Esta mamá se salió del molde y dijo, no, yo voy a amamantar cada vez que mi hijo lo necesite. Yo voy a escuchar la necesidad de mi hijo y voy a estar para él, para acompañarle. Entonces este niño va a ir creciendo y cada vez que tiene un malestar o cada vez que se siente un algo, esta madre le mentaliza, lo escucha, le describe, no sé, en el parque, por ejemplo, van a jugar y este niño se pega tanto a mamá porque enfrente de él está un perro que le está dando demasiado miedo, que le asusta y entonces esta mamá le comienza a describir y le dice, Juanito, por tu cara veo que le tienes miedo o que te está dando miedo el perro, pero tranquilo, tú estás en un lugar seguro. Si quieres, puedes quedarte aquí y cuando te sientas seguro, entonces puedes ir a jugar. Este niño jamás recibió etiquetas, no recibió juicios, no recibió esas frases, ¿no? De, ay, no seas miedoso, ay, pero ¿qué te pasa? Ay, es un perro, ay, no te va a hacer nada, como disminuyendo o, sí, como no tomando en cuenta su sentir, sino más bien se le está acompañando y se le está describiendo, llorando, y esta mamá no es como que, ay, pero si no te pasó nada, ay, pero si fue un rasponcito, ay, que ya vámonos porque este lugar es peligroso, no, más bien al contrario le describe, Juanito, vi que te caíste y por tu cara de dolor, ay, veo que te está doliendo muchísimo, pero ven, vamos a ver, yo te reviso, ya cuando te sientas bien, puedes continuar si quieres seguir jugando o si ya te quieres ir, nos vamos, ¿sí? Como es darle esta libertad a este niño y esta contención emocional. Entonces, este niño, cada vez que necesite ayuda, va a buscar apoyo y también va a aprender a explorar con confianza. Entonces, este niño va a tener o va a desarrollar un apego seguro, donde sabe que el mundo es seguro, que está en confianza. Si nos vamos al apego ansioso, entonces
Probablemente, en lugar de que esta mamá se haya salido del molde, quizá pues ya viene con sus heridas o no las ha trabajado y constantemente está en alerta, porque a lo mejor para esta mujer el mundo es peligroso. Entonces, este mismo mensaje se lo transmite a este niño y va entendiendo que todo es peligroso. Suponiendo la misma historia, este niño se cae en el parque, ¿qué haría esta mamá? Ay, no, vámonos ya, porque aquí es peligroso, porque te caes. O esta mamá sobreprotectora que tiene miedo de que, no sé, algo le pase, de que tenga malos amigos, de que reciba mala influencia, y entonces constantemente está sobre este niño, pues este niño va a generar o va a desarrollar un patrón de apego ansioso porque también va a estar en alerta constante. Se va a aferrar demasiado, va a tener miedo a que le abandone, porque también un niño que crece de esta forma, esta madre puede tener incoherencia. Es decir, un día responde bien y le acompaña, pero otro día explota y le dice, ay, es que tú siempre, pero qué berrinchudo, ¿sí? Entonces, este niño va generando una confusión porque no sabe si mamá va a estar o si no va a estar. Y esto le va a generar miedo al abandono o a que necesite su aprobación todo el tiempo de esta mamá. Y cualquier actividad va a decir, mamá, ¿te gusta? Mamá, así, mamá, está bien. Y se va generando este apego ansioso. Si nos vamos al apego evitativo, con la misma historia, quizá este niño tiene una mamá o un papá en el que le hace creer o le da a entender que toda emoción es mal recibida. Es decir, el niño se cayó en el parque y entonces este mamá o este papá cree que si atiende a su llanto va a empeorar las cosas, porque un niño no puede estar llorando por bobadas. Entonces, este adulto le va a enseñar a este niño que no se llora por bobadas. Y este niño va a comenzar a aparentar independencia porque es lo que aprende. Aprende a no confiar en el adulto o en los adultos que se supone están para generarle confianza. Entonces este niño no va a pedir ayuda aunque la necesite, porque va a tener miedo a ser rechazado y así va a ser su patrón de aquí en adelante hasta su etapa adulta. Va a ser de esos adultos súper independientes que temen pedir ayuda porque saben que no la van a recibir o que la van a recibir, pero ellos no van a estar satisfechos porque en su infancia nunca hubo una satisfacción en este apoyo, ni emocional, ni físico, ni en cualquiera de las necesidades que tuvo. Y no se trata con esto de etiquetar a nuestros hijos, sino para observar patrones y ajustar nuestro acompañamiento y que nos demos cuenta, ok, a lo mejor yo estoy manifestando ansiedad en mi forma de criar, pues entonces voy conmigo y reviso para poder cambiarlo, porque nunca es tarde para cambiar o modificar la forma en que acompañamos a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Te gustaría compartir tu historia o experiencia en una entrevista? Escríbenos a despertarholístico.ep.5@gmail.com y hagamos crecer esta comunidad juntos. Si crecí con un apego inseguro, inevitablemente lo voy a repetir con mis hijos, Julieta. No necesariamente, Iván, pero sí hay una tendencia. Aquí la buena noticia es que el apego sí se puede reparar. ¿Cómo? Tomando conciencia y no soltando mi responsabilidad afuera. Por ejemplo, si yo he notado o ya me di cuenta que mi apego es ansioso porque constantemente estoy con mi pareja preguntándole, oye, ¿me quieres? ¿No me quieres? Con esta inseguridad de que a lo mejor mañana me abandona o mañana me es infiel. Y entonces yo ahí me puedo dar cuenta, ok, me estoy dando cuenta que mi apego es ansioso y que yo también le estoy generando a mi hijo o a mi hija este mismo patrón. Si yo me doy cuenta de eso, yo voy a repararlo y a lo mejor en la crianza yo puedo ver en mi hija esta misma inseguridad y entonces a mí me toca nombrar y comenzar a hacerlo diferente, aunque me duela, porque de hecho, cuando yo comienzo a criar de una forma consciente, a mí me va a generar una incomodidad porque va a venir esta niña interior y va a decir, pero cómo a mí sí me abandonaban o cómo yo sí lloraba un montón para poder recibir o merecer el amor de mamá y esta niña no. Esta niña si vas la escuchas, si vas la sostienes, entonces esa incomodidad va a ir comenzando a sanar
porque yo voy a dar lo que no tuve y dar lo que no tuve sana. Entonces es comenzar a criar y hacer esta conciencia, pero entendiendo que sí puede haber una tendencia y que si yo no me doy cuenta o si no desarrollo esta conciencia, pues sí voy a tender a repetirlo con mis hijos. Nos gustaría que nos dieras un ejemplo sencillo de pronto para los queridos oyentes. Por lo menos si mi hijo hace berrinche porque no le compré un dulce, ¿cómo respondo desde el apego seguro? Iván, aquí primero es que entendamos, que interioricemos y que comencemos a verlo desde otro lugar, porque desafortunadamente cuando nuestro hijo hace un berrinche, entendemos que me está manipulando. El berrinche no es manipulación, es incapacidad de regular las emociones. Entonces, primero voy a validar. Corazón, entiendo que estás enojado porque querías un dulce. Luego le pongo el límite. Hoy no vamos a comprar un dulce. Pero luego lo acompaño, porque claro, va a venir una emoción muy fuerte y no se trata de callar la emoción, sino de redirigirla. ¿Mm? Entonces, no es hacer todo lo que el niño quiere, sino acompañarle y, por supuesto, un límite o límites claros. Aunque aquí, por ejemplo, en el tema de los dulces o en el tema de la tecnología, siempre les digo a las mamás dentro del acompañamiento, que se pongan en el lugar del niño. O sea, imagínense que este niño, o imagínense ustedes vivir constantemente con incertidumbre porque dependen de la decisión de alguien más. Entonces, para quitar toda esta incertidumbre y reducir estos malestares, es necesario que hayan líneas claras o que el niño tenga claro cuándo sí y cuándo no, porque aquí es donde comienza a haber confusión. Ay, es que mi hijo siempre llora cuando sale del colegio porque a fuerzas quiere un dulce, pero si nos detenemos a observar, porque a mí me ha tocado ver muchas mamis, que dice el niño, ay, compramos un dulce y la mamá dice, ok, o sea, depende del estado de ánimo de la mamá, pero no hay una línea clara que dice, bueno, dulces no vamos a comprar solamente los viernes o dentro de nuestros valores y nuestro cuidado personal y del cuerpo, dulces vamos a comer una vez al mes. Entonces ahí el niño ya tiene claro. Y cuando va a pedir dulce y dice, mamá, compramos dulce, pues entonces la mamá dice, pero hoy es el último día del mes. El niño, no, entonces hoy no hay dulce. Y es más fácil acompañar desde este lugar y es más fácil para nuestros niños también porque ya no viven bajo incertidumbre. De esta forma vamos a mantener el límite, le vamos a dar seguridad emocional y vamos a permitir que se viva la emoción. De esta forma se va a ir criando un apego seguro, porque ese apego está en esa línea delgadita cada vez que nuestros niños se desbordan o que necesitan más esa contención emocional, es cuando nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con este apego seguro y pues no el minorizar ese berrinche, sino entender que es cuando este niño se siente amenazado o en peligro y es cuando yo como adulto puedo generar un apego seguro. Ya cuando ya no es la parte de niños y todo esto, Julieta, ¿cómo impacta, sí, mi tipo de apego en la forma en que elijo mi pareja o en cómo vivo mis relaciones ya de adulto? Bueno, este apego de infancia se va a reflejar en estas relaciones de pareja y en la autoestima y en cómo nos tratamos. Y vamos a comenzar primero con el apego ansioso. ¿Cómo se va a ver en la pareja? Pues con miedo al abandono, con dependencia emocional, porque, como lo decía hace rato, el apego ansioso viene desde esta ambivalencia de que a veces puedo recibir esa contención y a veces no, durante la infancia. Entonces esto me va a generar como esa ansiedad porque no sé si el mundo va a estar para mí, no sé si mi pareja va a estar, si de pronto mañana va a cambiar de opinión y se va a ir tal como lo hacía mamá. No es que mamá se fuera, sino que mamá no estaba para sostenerme emocionalmente y esto un niño lo interpreta como mamá me está abandonando, mamá se está yendo porque no está mamá en mi mundo emocional. Entonces esto yo lo voy a trasladar hacia la pareja.
No sé si mañana va a estar, porque a veces estaba y a veces no está. Y justo nuestra relación con mamá va a representar mi relación con mi pareja. Y si nos ponemos a observar un poco, o es tal cual y me trata tal cual y me hace sentir tal cual las emociones que yo sentía con mamá, esta pareja, o es absolutamente todo lo contrario, porque tendemos a irnos a los extremos. Dentro del apego evitativo, sí, fue lo que yo desarrollé durante mi infancia, entonces voy a tener dificultad para relacionarme emocionalmente con mi pareja, para intimar. Hay un distanciamiento afectivo en donde quiero que esté, pero que no esté. ¿Sí? Como esta también voy evitando esta conexión emocional, este vínculo nutritivo y la relación se queda muy, muy en lo superficial. Y en cambio, con el apego seguro, pues aquí hay una capacidad de amar con confianza, hay una capacidad para poner límites sanos, porque yo entiendo lo que siento, lo que quiero, y entonces eso me habilita para allá afuera poner límites y también expresar de manera clara, de manera honesta, qué es lo que yo siento. Cuando entendemos esto, podemos dejar de culparnos y de comenzar a trabajar en sanar esas huellas. Entonces, también es comprender y entender toda la influencia que yo tuve durante mi infancia y cómo lo estoy viviendo ahora, pero también lo más importante, la influencia que yo les estoy dejando a mis hijos y la forma en que ellos se van a relacionar en su etapa adulta. ¿Es posible cambiar un patrón de apego en mí y en mis hijos? ¿Y por dónde se puede empezar? Sí, totalmente se puede. Y sucede en una crianza presente o en una relación presente. Por ejemplo, si yo crecí escuchando o sintiendo que el mundo era peligroso, que mis emociones eran demasiado, que todo lo que yo sentía estaba equivocado, pues primero lo voy a observar y voy a comenzar a decirme lo contrario. Mis emociones importan, mis emociones se necesitan sentir. Entonces yo me doy un permiso, porque también es muy importante darme un permiso, porque desafortunadamente somos o tenemos muchas lealtades hacia papá y hacia mamá. E inconscientemente sentimos que si yo voy a hacer algo distinto a ellos es como traicionarlos o como deshonrarlos y no es para nada eso. Ellos nos dieron lo mejor y todo lo que podían y no hay duda de eso. Pero eso que nos dieron, yo puedo o multiplicarlo y darlo, digamos, como en un sentido de expansión y de amor, o puedo quedarme exactamente con lo mismo y dar lo que recibí, que es como volver a replicar la crianza que yo recibí. Y es el gran poder que tenemos. Entonces, si yo me doy cuenta y me doy ese permiso de hacerlo diferente, pues también me toca contarme historias diferentes y salirme del molde, porque hay muchísimas expectativas sociales afuera que nos dicen cómo criar a nuestros hijos. Si supiéramos de verdad que todo eso que los abuelitos y las abuelitas y cómo nos criaron fueron nacidos de un libro de un señor que escribió que ni siquiera era doctor, que ni siquiera estudió el cerebro del niño, no estudió absolutamente nada, entonces podríamos soltarlo fácilmente, pero es también aventurarnos a conocer más, bueno, de dónde viene esto que estoy haciendo, quién lo dijo, cómo lo dijo. Y entonces cuando yo me adentro y me doy cuenta de eso, yo digo, a ver, si hoy el desarrollo del niño, el estudio del cerebro del niño me dice que no es natural, que le genero un daño psicológico, que le genero heridas, que estropeo el apego que se supone debería ser un apego seguro, pues entonces me salgo del molde y hago cosas distintas. Pero sí es posible cambiarlo a la par. Siempre la crianza es una segunda oportunidad para hacerlo diferente y para a la par ir trabajando con aquellas heridas o aquello que me imposibilita y que incluso reduce y aminora mi potencial o ese ser que yo ya vine a ser, pero que desafortunadamente viene distorsionado por la mirada de los adultos de mi entorno
Y entonces a partir de esta conciencia yo puedo dar pasos que me lleven a esa sanación y que también le dé a mi hijo, a mi hija, esta contención que necesita. Julieta, llegando a la conclusión del programa, nos gustaría que nos dejes un mensaje final que quieras compartir hoy con toda tu audiencia. Bueno, el mensaje que me gustaría compartirles hoy y lo más importante: dejemos de escuchar el llanto de nuestros hijos y vayamos al fondo y escuchemos su necesidad, así como también ese permiso para que podamos escuchar nuestra necesidad, porque desafortunadamente, y por ahí una mamá me lo dijo, ya terminó el acompañamiento y dijo: Julieta, no es posible que nos hayan contado la historia de que la maternidad se padece, porque yo hoy puedo decir que disfruto este ser mamá y que gracias a este acompañamiento yo puedo nutrirme y puedo ver con claridad qué es lo que están necesitando mis hijos y disfrutándolo. Y ya puedo dejar de lado como ese me sacrifico, me dejo al final, porque no se trata de abandonarme y no se trata de que continuemos viendo que amor es sinónimo de sacrificio. Por favor, ya no. Amor es sinónimo de que hay para mí y hay para todos y que esto se multiplica y que si yo le doy a mi hijo lo que a mí me faltó, eso a mí me va a sanar. Pero no desde el deseo de quiero ser la mamá que yo necesité, porque no, es ser la mamá que mi hijo necesita, porque ese es el niño el que ahora está presente y es quien tiene el derecho de recibir ese amor, esa contención, esa mirada lejos de juicios, lejos de castigos. Y esta niña que quizá pudo haber necesitado, pues se lo doy también al mismo tiempo. Quizá si lo necesito diferente, pues me lo doy de otra forma, pero no hay una confusión entre criar a mi hijo y criarme a mí. Entonces, ese es el gran mensaje. Y bueno, si este tema del apego les movió, quiero invitarles a una mentoría grupal que he creado con Mónica Sánchez, terapeuta angelical, que se llama Abraza a tu niña, renace en tu verdad. Es un viaje de 6 semanas para sanar a la niña interior y transformar los vínculos. Me pueden encontrar en Instagram como @mamavital.oficial, me escriben por DM y ahí les envío toda la información. Pero también, si formas parte de un colegio o de una institución educativa, también puedes escribirme. Llevo charlas, ya tengo 2 años siendo speaker, en donde llevo justo esta charla del apego seguro. Se llama De niños a padres, criando con amor, para generar pues más conciencia, y lo llevo como una herramienta de prevención y de sanación para criar desde el vínculo y no desde nuestras heridas. Muy bien, Julieta. Yo quiero agradecerte con mucha alegría a ti, Julieta Ramírez Tierra Blanca, que eres mentora en crianza consciente y sanación del ser, por compartir este tiempo tan valioso y motivador con todos nosotros. Un abrazo, Julieta. Un abrazo, Iván. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Iván, y muchas bendiciones para todos. Gracias por participar en este su programa Despertar Holístico, los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer temas tan interesantes como los que hoy nos compartió Julieta Ramírez. Seguimos muy atentos a nuestra cita en el próximo capítulo en Despertar Holístico, tu mensaje integral en frecuencia con el mundo. Hasta un próximo Despertar. Despertar Holístico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad, salud, belleza, bienestar, también renovantes meditaciones que te llevan al mundo mágico que eres tú mismo. En este espacio encontrarás herramientas que te ayudará a crear y lograr la mejor versión de ti. Despertar Holístico.